Bueno, muchas gracias. Realmente es un placer estar con ustedes y poderles servir en esta loable agenda de compartir conocimientos. Estamos dispuestos a simplemente dialogar y cualquier duda no pongan reparo en hacerla y poder hacer los mejores comentarios. Empezamos la conferencia. Aprovecho un minuto Bueno, nada más ujú. para solicitarles que nos puedan decir cuántos están conectados, de dónde están conectados y de esa manera tener un dato mucho más estimado, concreto de los que estamos en esta tarde en esta técnica. Doctor, adelante. Bueno, muy bien. El tema de ahora es el manejo transfusional en el paciente oncológico, principalmente en los niños con leucemia. No va a diferir mucho de las indicaciones precisas. Hay algunos datos que sí vamos a tomar en cuenta, pero quisiera empezar hablando qué es la hematopoiesis. Pues la hematopoiesis es la forma en cómo se generan en los diferentes órganos encargados de la producción de las células sanguíneas estos eventos de interrelación entre células y medio ambiente celular. Para la vida extrauterina, este órgano hematopoyético se llama médula ósea, pero en la vida intrauterina, en la etapa embrionaria, era lo que genera la placenta, pero luego de la etapa embrionaria, el hígado y el vaso. 14 días después de que una pareja se ha fundido, ya hay células. Y la célula más importante es el angioblasto, que da origen a los vasos sanguíneos y a las células hematopoyéticas. Todavía no tenemos ni un corazón, ni un intestino, ni pulmones, ni cerebro bien establecido, ya tenemos sangre. Y ahí inicia una serie de interacciones entre célula y célula, entre tejido, que es la matriz que le va a dar origen a la hematopoiesis, o sea, ese órgano hematopoyético, y ciertas sustancias llamadas citocinas, que son en favor del estirpe mieloide o linfoide. Y la célula tallo, que no es lo mismo a decir médula ósea es el órgano hematopoyético y la célula tallo, pues es aquella que tiene dos características muy importantes. Una se llama regeneración, ella se autorregenera en una misma célula tallo, y dos, diferenciación. Y esa diferenciación es la potencialidad que tiene esta célula en hacerse en una de las estirpes que abajo vemos, mieloide o linfoide. Y eso va a depender de la citocina que la estimula. Si es eritropoyetina, un glóbulo rojo, trombopoyetina, una plaqueta, interleucina 5, un eosinófilo, interleucina 2, linfocito, así, etcétera. A cada estímulo generado por una citocina, una diferenciación específica a una estirpe encomendada. La siguiente, por favor. Y es ahí, como en esta imagen, se resume lo que hemos hablado. El saco vitelino siendo el órgano embrionario, hígado y vaso en la etapa fetal, y a partir del nacimiento y en el trimestre previo al nacimiento lo hace la médula ósea. Y es ahí que ven que la tibia, fémur, costilla, esternón y vértebra se vuelven los sitios hematopoyéticos esenciales. Y es el esqueleto axial el que se encarga de la hematopoiesis. Y de esta El sonido. misma célula eran diferentes estirpes, mieloides y linfoides. Un punto muy importante es el hecho de Tiene problemas con el sonido. el hígado y el vaso. Si llegara a tener un fallo en la médula ósea como órgano hematopoyético, vuelven a ser en vida posterior al nacimiento órganos hematopoyéticos. Y por eso es que algunos de estos pacientes con fallos medulares van a tener hepatoesplenomegalia como manifestación clínica de una hematopoiesis extramedular. La siguiente, por favor. Ok. Desde la transfusión es muy importante determinar este punto.
transfusiones de los glóbulos rojos y plaquetas, que son lo que más vamos a utilizar en un paciente como de un fallo medular como la leucemia, van a ser glóbulos rojos y concentrados de plaquetas. ¿Para qué vamos a utilizar glóbulos rojos? Para tratar la hipoxia tisular debido a una masa eritrocitaria reducida. Esta masa eritrocitaria puede estar reducida, o sea, por sangrado, o ya sea por el fallo hematopoyético per se que genera la leucemia. Y es importante que veamos que ante la velocidad de esta reducción de la masa celular, nuestro organismo va a tener ciertos eventos de compensación cardiovascular que, si es una anemia crónicamente establecida, van a ser menos celeres. O sea, voy a tener menos manifestaciones de taquicardia, hiperapnea y de la hipoxia severa, como en una pérdida aguda por sangrado, de tal manera que el cuerpo se va a dar la oportunidad de acostumbrarse a él. Y luego viene la anemia aguda debida por sangrado. Por tanto, el evento transfusional en ambos escenarios es completamente diferente. En cuanto a los concentrados de plaquetas, el sangrado por trombocitopenia y la prevención ante un procedimiento invasivo vienen a ser los principales criterios de uso de estos hemocomponentes. Siguiente, por favor. Por tanto, iniciemos con la serie roja. El glóbulo rojo. El glóbulo rojo va a tener ciertos cambios importantes ante un proceso anémico. Y estos van a ser desde el cambio de la curva de disociación de la hemoglobina, que va a hacer que la hemoglobina sea menos afín al oxígeno, de tal manera que lo pueda ceder fácilmente. El aumento o la disminución de la concentración de 2,3-difosfoglicerato. En el caso de anemia va a haber más 2,3-difosfoglicerato, sustancia que también favorece hacia a que la hemoglobina ceda fácilmente el oxígeno a los tejidos, y también los cambios en el pH. A un pH más bajo, obviamente acidosis, esto va a generar el que la hemoglobina ceda rápidamente el oxígeno. Luego vamos a tener que ver dos puntos muy importantes, y es el siguiente. Habrá que tener mucho cuidado porque también los hemocomponentes, a la hora de estar en preservación, van a poder perder 2,3-difosfoglicerato, y eso va a disminuir la capacidad que ese hemocomponente ceda rápidamente el oxígeno. Por tanto, es importante que tengamos en cuenta todos estos puntos, porque el glóbulo rojo y a nivel circulante se van a dar ciertos mecanismos que favorezcan la tolerabilidad de la anemia. El cambio en la viscosidad sanguínea favorece a que un corazón hipóxico no tenga que hacer una fracción de eyección ventricular tan amplia para vencer la resistencia vascular periférica y la viscosidad sanguínea, que va a afectar su misma funcionabilidad por la hipoxia anémica. Por lo tanto, vemos que hay una serie de acondicionamiento que hace nuestro cuerpo para evitar el daño inmediato por la hipoxia. Siguiente, por favor. En general, un paciente con cáncer, la transfusión es una parte importante en su terapia, siempre que se generen requerimientos glóbulos rojos y de plaquetas debido a los siguientes puntos. Como ya decíamos, una mielosupresión inducida por la enfermedad per se, quimioterapia o radiación, y la anemia de la enfermedad crónica, el daño renal que puede surgir por la enfermedad propia o por los agentes quimioterapéuticos, nutrición inadecuada. Ante la neutropenia, el surgimiento de sepsis o coagulopatías o hemólisis secundaria a algunos fármacos. Ejemplo, hay algunos medicamentos quimioterapéuticos como la hidroxiurea que en algunos individuos
que tienen ciertas genes, y sobre todo en las descendencias afroamericanas, podríamos decir en El Salvador no hay mucho, pero el cruzamiento racial ha hecho que sí lo tengamos, pueden tener anemias hemolíticas secundario a estos fármacos y sobre todo aquellos medicamentos que se utilizan para los síndromes metabólicos secundarios a la lisis tumoral. La siguiente. ¿Cuáles son entonces las indicaciones que vamos a tener? Y este es nuestro punto de trabajo. ¿Qué indicaciones vamos a hacer para transfundir glóbulos rojos en el paciente pediátrico con diagnóstico de enfermedad oncológica? ¿Cuáles son las indicaciones de transfusión de plaquetas, plasma y crioprecipitados? ¿Y para qué voy a utilizar ciertas técnicas que el banco de sangre nos va a permitir al leucorreducir o irradiar estos productos celulares? Siguiente. Contestémonos entonces estas interrogantes. Las indicaciones para transfundir glóbulos rojos en el paciente pediátrico con diagnóstico de enfermedad oncológica. Las neoplasias hematológicas utilizan alrededor del 34% de los insumos de glóbulos rojos en los bancos de sangre en los Estados Unidos. Aquí nos aparecen que están descritas dos estrategias terapéuticas. Una estrategia restrictiva que determina que la indicación de transfusión está basada en dos principios. Uno, el valor de hemoglobina y dos, la descompensación hemodinámica. Y la segunda, un tanto más liberal, que está determinada al valor de la hemoglobina sin dar mayor valor a la repercusión hemodinámica. Y desde el punto de vista médico, nosotros no tratamos de a veces de responder ante un valor determinado, sino que tratamos de ver la clínica. Pero en el paciente oncológico nos lleva a pensar que ambas situaciones, un valor de hemoglobina o de plaquetas en un escenario diferente, por ejemplo, la necesidad de poner un catéter central, sepsis, esos dos valores, clínico y de laboratorio, sí fortalecen la decisión de realizar una transfusión de un hemocomponente. La siguiente. Por tanto, considerar el transfundir glóbulos rojos implica 5 puntos sumamente importantes. El citocrito del paciente. ¿A qué me refiero con el citocrito? De repente llega a una unidad de emergencias, no necesariamente del Hospital Bloom, un paciente con 5 de hemoglobina, tiene un criterio sumamente bien establecido para realizar una transfusión de glóbulos rojos, pero trae un leucocrito de unas 100.000 leucocitos. Estos son blastos. El blasto es de un tamaño superior a un leucocito normal. Y ahora volvamos a pensar en aquellos criterios que dijimos de adaptabilidad de nuestro organismo ante la hipoxia anémica. ¿Qué va a hacer? Disminuye la viscosidad sanguínea. ¿Para qué? Para que el corazoncito pueda bombear esa sangre con menos viscosidad. Pero al tener un leucocrito grande con una célula grande, esa viscosidad sanguínea se vuelve sumamente superior. Y entonces, si yo pongo glóbulos rojos empacados que tienen un hematocrito superior a lo que tenía el donante, ¿qué voy a hacer? Aumentar el citocrito en general, y esto va a conllevar a que ese corazón tenga más problemas para bombear esta sangre y que se acumule esta cantidad de células en vasos sanguíneos de pequeño calibre. ¿De dónde? Cerebro, pulmón y riñón. Y dar eventos isquémicos en estos 3 órganos blancos. Otro punto muy importante a la hora de decidir la transfusión de glóbulos rojos es que en un paciente puedo generar sobrecarga de hierro y de volumen. Las infecciones relacionadas a los eventos de la transfusión, que cada día con las técnicas de selección del donante y de
toda la bioseguridad alrededor del evento transfusional se reducen, pero que siempre es importante tomarle en cuenta. Las reacciones adversas relacionadas a la transfusión, no solo agudas, sino que de tipo tardía, es muy importante que lo tengamos en cuenta y para ello se requiere que cada servicio hospitalario que genere una transfusión también genere, valga la redundancia, un adecuado control y supervisión del evento transfusional. No es una pequeña carga de cristaloides lo que le estoy poniendo, es un tejido el que estoy implantando en ese momento en un individuo y que va a conllevar ciertas reacciones inmunológicas y no inmunológicas, agudas y tardías, y que es importante tener un adecuado monitoreo. Y algo que a veces no nos recordamos es la aloinmunización. ¿De qué? De antígenos que se llaman leucocitarios humanos. Y en el paciente oncológico es de suma importancia porque estos antígenos leucocitarios humanos, eventualmente este paciente puede ser potencial de un trasplante de células hematopoyéticas y a la hora de yo hacerle una aloinmunización con los antígenos del donador, puede generar anticuerpos y a la hora de recibir un futuro trasplante, hacer un rechazo de trasplante. Y si no va a llegar a trasplante y es una nena, puedo generar aloinmunización. Si esta niña supera el cáncer y tiene una vida plena como muchas de las niñas sobrevivientes de cáncer, puede llegar a ser una madre y esta madre tener ya una previa aloinmunización a futuros antígenos que va a recibir de su bebé y el bebé nacer con una complicación de anemias hemolíticas o trombocitopenias aloinmunes generadas por una transfusión previa. La siguiente. Por tanto, la decisión de hacer una transfusión, ya sea de glóbulos rojos o plaquetas de productos celulares, tiene que ser sumamente muy bien estudiada y considerada, no solo en el paciente oncológico, sino que en los diferentes escenarios de la práctica transfusional que tenemos a diario en nuestros hospitales. A veces pareciera que es más fácil conservar, o más bien dicho, elegir una transfusión que hacer ciertas medidas médicas que podrían generar la reducción de una indicación de la transfusión o evitar la transfusión. No estoy en contra de las transfusiones, obviamente que no. Pero algunos grupos que se han opuesto a la transfusión sanguínea, ya sea por credo religioso o por su misma decisión de no transfundir, nos han llevado también a pensar que existen ciertas alternativas viables en cierto grupo de pacientes, y recargo esto, para hacer una práctica transfusional que sea con una dirección muy clara y bien elegida del hemocomponente a transfundir. Hablemos de las plaquetas. Por tanto, en general, las transfusiones de plaquetas van a ser secundarias al tratamiento por sangrado agudo mediado por trombocitopenia, y esta trombocitopenia en el paciente oncológico por la mielosupresión o por el procedimiento invasivo. Y la mielosupresión no simplemente va a ser por la quimioterapia, sino que mielosupresión secundaria a un cuadro infeccioso, mayor consumo de las plaquetas, etc. También aquellos eventos hemorrágicos derivados por disfunción de plaqueta pueden ser justamente eh, revertidos con una transfusión de plaquetas. De tal manera que tengo que tener muy claro estos puntos a la hora de decidir una transfusión de concentrados de plaquetas. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son entonces estas indicaciones de plaquetas en el paciente pediátrico con enfermedad oncológica? Diferentes fuentes nos dicen que la práctica transfusional de plaquetas en pacientes con neoplasias hematológicas malignas se recomienda un umbral de 10.000 por microlitro para una práctica profiláctica. ¿Qué significa esto?
Que si yo tengo a alguien con 10.000 plaquetas y anda caminando sin sangrado, puedo decidir, y sobre todo en las aplasias medulares, si ha bajado de los 10.000, darle una transfusión profiláctica. Sobre todo cuando yo conozco que está en el nadir de la hematopoiesis secundaria a un evento quimioterapéutico o de radioterapia, simplemente para evitar que vaya a ser un sangrado. A niveles más altos puede ser aconsejable que estos pacientes con signos de hemorragia, sepsis, hiperleucocitosis, disminución rápida del recuento de plaquetas o anomalías de la coagulación, por ejemplo, las leucemias promielocíticas, o que le voy a hacer un procedimiento invasivo, le voy a poner un catéter venoso central o un puerto, voy a necesitar valores superiores a los 50.000, cercanos a las 80.000 o más, si voy a hacer procedimientos del sistema nervioso central, como lo es quimioterapia intratecal. Ahí es donde sí vamos a ocupar un valor de laboratorio y no simplemente el estado clínico. Porque, oiga, no está sangrando, pero tiene menos de 80.000 plaquetas, pero le voy a hacer punción lumbar porque tengo que darle una dosis de metotrexato intratecal. Por Dios, por favor, pongamos la plaqueta porque vamos a evitar que haga una hemorragia subdural secundaria, perdón, subaracnoidea secundaria al, a la punción de líquido del espacio donde corre el líquido cefalorraquídeo y que me va a complicar más la condición. Por tanto, aquí sí es importante tener un valor numérico y una condición clínica determinada para la indicación de transfusión de plaquetas. Circunstancias entonces en las cuales esta transfusión puede no estar algunas veces fácilmente disponible en las emergencias, pero que podría ser el caso de que pacientes ambulatorios que viven lejos de los médicos tratantes necesiten una transfusión. Por ejemplo, estoy pensando que nos ha ocurrido a algún paciente que por una condición tiene un fallo medular importante, pero que va a viajar porque ha optado por otro lugar donde hacerse un trasplante de células hematopoyéticas. Aquí sí, en lo que hace la transferencia del lugar, bueno, le ponemos la transfusión del hemocomponente. También tenemos pacientes que no son de nuestra nación, y sino que de naciones hermanas como Guatemala y Honduras, y vienen al tratamiento, y entonces para evitar una hemorragia durante el transporte, vale la pena considerar en aquellos que tienen cifras menos de 10.000 una transfusión de plaquetas. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las indicaciones entonces de transfusión de plaquetas en el paciente pediátrico? Hemorragia, coagulopatía. Procedimientos invasivos, decíamos, 40 o 50.000 de plaquetas en ausencia de coagulopatía para procedimientos menores, como son la colocación de un catéter venoso central. Es fundamental que se obtenga un recuento de plaquetas posterior a las transfusiones para demostrar que se ha alcanzado el nivel deseado o del recuento de las plaquetas. ¿Por qué es importante esto? A ver, desde la primera transfusión de plaquetas, el sistema inmunitario tiene la capacidad de generar anticuerpos antiplaquetas. Aquel paciente que recibe con mayor frecuencia dosis de plaquetas tiene más chance de hacer un punto clínico que se determina refractariedad a las plaquetas. Y este paciente refractario tiene que tener ciertas medidas terapéuticas diferentes. O ya sea incrementar la dosis o frecuencia de las plaquetas ante sangrados agudos, y con una menor grado de evidencia, pero que sí se recomienda el uso de inmunoglobulinas intravenosas, que no solo puede generar eventos adversos, sino que obviamente en cualquier sistema sanitario aumenta el costo y disminuye también la efectividad de una transfusión. Por eso es que aquel paciente que ha sido multitransfundido, sería una buena práctica revisar si después
de una transfusión logro un valor de plaquetas arriba de 50,000 para estar seguro que ante un procedimiento invasivo que vamos a realizar, contamos con una adecuada seguridad, porque si no, tenemos que hacer estas medidas. En circunstancias aquellas en que la transfusión de plaquetas no pueden estar fácilmente disponibles en caso de emergencia, podría ser que un paciente ambulatorio que vive lejos se requiera el uso de concentrados de plaquetas. De repente, vamos a tener necesidades de plaquetas, no diga banco de sangre. Oigan, no tengo la plaqueta para el grupo sanguíneo que vamos a ver, que a ustedes han solicitado, más bien. ¿Qué podemos hacer ante estas situaciones? Lo primero, sabemos que una buena práctica de transfusión es transfundir grupo a grupo. La siguiente, por favor, para ir avanzando. Consideren siempre el grupo AB0 del receptor. Vean la sobrecarga de volumen. No es lo mismo transfundir una unidad de plaquetas a un niño de menos de 3 kilos que a un niño con mayor peso. ¿Por qué digo esto? Porque siempre la plaqueta va a tener plasma, va a estar en un remanente de plasma que ustedes deben de considerar los anticuerpos del sistema AB0 dispuestos en ese plasma, ¿sí? Por ejemplo, nos pasa en cualquier guardia o turno, 3 de la mañana, porque son las horas que pasan las cosas más raras, ¿sí? Y le dice, necesito transfundir esta criatura. Y usted manda y el chico es A. Y necesito plaquetas A. Y a las 3 de la mañana no hay plaquetas A. Cualquiera podrá decir, oiga, doctor, pero las plaquetas no tienen grupo ABC. Sí, la verdad es que no. Las plaquetas no tienen los antígenos ABC. Circunstancialmente, algunas veces pueden adherirse esos antígenos que andan solubles AB0 a las plaquetas, pero no van a generar ninguna reacción transfusional. Pero recuerden que están dispuestas en un plasma que va a tener anticuerpos. Por ejemplo, si yo en el banco de sangre solo tengo plaquetas O, recuerden que el plasma o 0 tiene anticuerpos anti-A y anti-B. Estos anticuerpos anti-A y anti-B sí van a generar alguna cantidad de hemólisis en los eritrocitos del receptor A que acaba de recibir las plaquetas. ¿Ok? Entonces no le ponga las plaquetas, pero tiene indicación precisa de poner plaquetas. ¿Qué hago entonces? Simplemente les reduce el plasma por una técnica estéril que se llama desplasmatización, en el cual estas plaquetas son resuspendidas en solución salina. Si se pierde algo de viabilidad de las plaquetas en ese proceso, pues simplemente súbale un poco más la dosis de las plaquetas. Y entonces ahora usted puede poner una plaqueta de un grupo diferente sin riesgo a ser nocivos. Recuerden el riesgo de las infecciones y por eso acabo de decir en un medio estéril. Den la continuidad de las reacciones adversas y consideren siempre todos aquellos mecanismos de aloinmunización, o no más bien mecanismos, sino que aquella potencialidad de aloinmunización que también los antígenos plaquetarios pueden generar, ya sea crear refractariedad ante el uso subsecuente de dosis posteriores de plaquetas. Siguiente, por favor. Ok. Y aquí es donde les digo, miren, si vamos a hacer diferentes procedimientos, existen ciertos umbrales que nos permiten decir, oiga, yo sí le voy a dar o no una transfusión. Punción lumbar, más de 50,000, voy a hacer una neurocirugía, más de 100,000, cirugía mayor, más de 50,000. Diferentes procedimientos invasivos nos van a permitir tener un umbral determinado
para definir la necesidad de plaquetas. No simplemente porque yo digo para estar más seguro, no vaya a ser que sangre. ¿Esto qué significa? Que a la hora que nosotros protocolicemos cada uno de nuestros eventos terapéuticos, vamos a tener resultados estandarizados. Y al estandarizar un tratamiento, yo puedo determinar cómo van a ser mis resultados y saber qué hacer en cada uno de los escenarios. Por eso es sumamente importante estar protocolizados y hacer sobre todo una medicina interdisciplinaria que nos permita optimizar que cada uno de los tratamientos de nuestros pacientes pueda tener el mejor pronóstico favorable para ellos. La siguiente. Terminamos los componentes celulares y vamos a los componentes plasmáticos. Plasma fresco congelado y crioprecipitados en el paciente oncológico. ¿Cuáles son las indicaciones? Sin duda que la hemorragia y la preparación para eventos invasivos. En aquellos pacientes que han generado coagulopatía, ya sea por la misma infección que pueda tener secundario o el mismo evento oncológico que genera un consumo de factores de coagulación. Y para ello vamos a tener un punto muy importante. Cuando nosotros tenemos claros que nuestro tiempo de protrombina y el de tromboplastina parcialmente activado ha superado 1.5 veces la relación entre lo que me acaban de reportar y el valor normal, entonces sí tenemos que realizar una transfusión de plaquetas. Existen ciertas medidas que nos permiten saber si lo que tenemos es una deficiencia de factores o algo que se llama anticuerpos de interferencia, y es que hacemos una prueba de mezcla, ponemos 50% del plasma del paciente con 50% del plasma normal, hacemos esa mezcla, así como un batido, y cuando a esa mezcla le generamos nuevamente el tiempo de tromboplastina parcial o de protrombina y se corrige, nos queda claro que lo que está ocurriendo aquí es que tiene una deficiencia. Es como que si le hubiera transfundido al tubito de ensayo anormal, de un tubito de ensayo normal, un hemocomponente derivado del plasma. Y esto nos da la certeza de que la terapia transfusional va a ser efectiva y que es requerida sobre todo. La dosis habitual de plasma fresco congelado es de 10 a 15 mililitros por kilo de peso corporal. Y en el caso de los crioprecipitados, tengo que tener claro que lo que tengo es hipofibrinogenemia, todo valor abajo de 100, es necesario de iniciar una corrección con crioprecipitados. En este caso no considero que plasma sea lo mejor porque el crioprecipitado es un hemocomponente cuyos principales contenidos son fibrinógeno, factor 13, 8 y von Willebrand, y eso sí, tengan la consideración de que va a haber una mayor cantidad de estos factores de la coagulación, y tomen en cuenta la vida media de estos productos. En el caso del fibrinógeno es una vida media muy superior a las 24 horas, por tanto no se necesitan grandes cantidades de crioprecipitados, o más bien dicho frecuencia, para hacer una adecuada hemostasia. La disfibrinogenemia es también causa de sangrados y son valores normales de fibrinógeno, pero tienen un tiempo de trombina prolongada, ¿verdad? Y entonces es importante determinar también la calidad del fibrinógeno para tener un adecuado concepto si es un defecto cuantitativo o cualitativo del fibrinógeno. La siguiente, por favor. Considere nuevamente al transfundir hemocomponentes derivados del plasma, la sobrecarga de volumen, infecciones y reacciones adversas que pueden ser generadas por algunos componentes que van disueltos en el plasma, proteínas o alergenos, o inclusive algunas citocinas que pueden generar el
el aparecimiento de efectos adversos secundarios a la transfusión. La siguiente. Leucocitos. A ver, es importante en el paciente inmunosuprimido o en el paciente que está recibiendo quimioterapia o radiación, que básicamente es una inmunosupresión solo que adquirida. El uso de ciertas técnicas de banco de sangre, la siguiente por favor, que nos van a generar la reducción de los leucocitos y eso se llama leucorreducción. Al disminuir la leucorreducción, yo estoy tratando 3 puntos importantes que son efectos secundarios o reacciones adversas a la transfusión. El primero, las reacciones febriles no hemolíticas. Al reducir los leucocitos, logro esto. 2, el leucocito y sobre todo el linfocito es el reservorio para el citomegalovirus. Y en este paciente es muy importante reducir el riesgo de infección del citomegalovirus. Y el tercer punto, no menos importante por ser el tercero, pero el más nocivo, es que aquel paciente que tiene menos de 1200 linfocitos o que ha recibido radiación o quimioterapia y tiene inmunodeficiencia, puede generar una reacción que a veces no nos damos cuenta de ella per se. Y es que le salió rash y yo creo que tiene algún virus o tiene diarrea hemorrágica y tiene una colitis neutropénica o le están doliendo las articulaciones. Y esto es lo que se llama, es una reacción H, enfermedad injerto contra hospedero. Porque el linfocito que va en los leucocitos de los hemocomponentes celulares, llámese glóbulos rojos y plaquetas, tiene todavía la capacidad de expansión clonal. Y si entra un organismo inmunosuprimido, estos linfocitos del paciente no van a ser capaces de detener la invasión de este linfocito que viene de la transfusión. Y este, obviamente, el último, el derivado de la transfusión, no conoce el repertorio antigénico del huésped y genera una reacción muy complicada. Por tanto, Doctor, es muy grande. muchos se preguntarán, Por tanto, ¿verdad?, qué procedimientos nosotros hacemos en banco de sangre, ¿verdad?, para poder aumentar la seguridad de la transfusión, ¿verdad? seguro, seguro. Y Y esto por bueno, eso la siguiente diapositiva. sí, Verán, vamos a presentar estos son los algunos. requerimientos mínimos que debemos de tener en un banco de sangre a la hora de generar una transfusión. La fenotipación. Y me salto aquí un poco del tema de cáncer, pero el recién nacido es sumamente importante que debe de ser fenotipado. Niño o niña, no importa. ¿Sí? Rastreo e identificación de anticuerpos irregulares. Filtración de hemocomponentes para leucorreducir. Desplasmatización del hemocomponente en todo aquel paciente que en transfusiones previas ya se ha identificado que ha hecho una reacción inmediata o aguda relacionada al plasma. Irradiación, corrijo ese error, falta una R. Irradiación de hemocomponentes en aquellos inmunosuprimidos para reducir el chance de enfermedad injerto contra hospedero. Y por supuesto, inactivación de patógenos. Todo esto es una buena práctica de medicina transfusional que reduce notablemente efectos adversos agudos y tardíos y que esto simplemente generan mayor morbimortalidad y no es que uno se vuelva administrador, pero esto lo obliga a hacerse, reduce costos en la atención sanitaria. Y ningún país creo que tiene recursos ilimitados para la atención sanitaria. Por tanto, la optimización de estas tecnologías sanitarias se vuelve
imperativa en cualquier sistema sanitario para poder ofrecer ya sea tecnologías nuevas o mejores recursos diagnósticos en nuestros pacientes. Por tanto, tenemos que saber elegir el tipo de producto, qué técnica voy a hacer para minimizar eventos de morbimortalidad en nuestros pacientes. La siguiente, casi termina. Una pregunta, doctor. ¿Quiere decir Mande. que nosotros como programa, como servicios de sangre, como una red, lo ideal sería que todos nuestros centros procesadores de hemocomponentes contaran con estas tecnologías para tener hemocomponentes más seguros y que ocasionaran menos complicaciones a la hora de transfundir a los niños, a las niñas, a los recién nacidos y a otro tipo de pacientes con algunas enfermedades crónicas o adquiridas? Sin duda, doctor, sin duda. La En la transfusión medida que también. nosotros generemos mejores productos, nuevamente reducimos la morbimortalidad y aquellos eventos secundarios relacionados al evento transfusional. Creo que este portal que estamos teniendo nos permite tener mejor claridad de qué procesos se necesitan en nuestros diferentes sitios donde estamos trabajando. El hecho de que, oiga, yo estoy allá en un lugar un poco más distante a la capital, quiere decir que esa gente no merezca la mejor hemocomponente, que el profesional de la salud le atañe hacer todas las mejores prácticas de mejora en la calidad. Y podrán hablar de recursos, sí, pero si yo no hago una gestión adecuada de recursos, entonces no voy a llegar a tener esta mejora en los servicios de calidad. Pues yo me acuerdo que recién llegado, ya casi al principio de este siglo, pedí mi primera dosis de desplasmatizados y me dijeron, ya viene con cosas, pero ¿lo puede hacer? Sí, entonces, ¿por qué no lo practica? ¿Sí? Así es. Una cosa se llama tener la capacidad de poderlo hacer y la otra es que yo tenga la experiencia para poder aplicar aquello que conozco, capacidad, y ejecutarlo para que de aquí en adelante sea algo factible en nuestro escenario. Y eso solo significa una palabra muy importante: compromiso. Si yo estoy comprometido con lo que estoy haciendo, entonces siempre voy a estar en la búsqueda de una mejor práctica. Independientemente que tenga una disponibilidad baja económica o muy alta, en la medida que yo genere a mi superior la oportunidad de mejora y la demuestre con hechos fácticos, no solo que le va a caer bien, no, demuestro. Acostumbrémonos también a hacer reportes de las reacciones transfusionales, de cuántas prácticas transfusionales adecuadas estoy haciendo, porque de otra manera no voy a poder generar insumos si yo no demuestro que estoy haciendo bien o mal algunas cosas que necesito mejorar. Por tanto, nuestro trabajo técnico y administrativo como encargado de sitios de las transfusiones o de cualquier puesto de atención sanitaria que tengamos, nos obliga, atañe a que ese compromiso que hemos adquirido sea dirigido a una mejor práctica en cualquier escenario que estemos haciendo. Doctor, y como en este foro siempre hemos hablado acerca de la transfusión segura, ¿verdad? Así es. Es un concepto que nosotros venimos cada vez que lo traemos, ¿verdad? Cada vez que tenemos un tema, vamos siempre repitiendo el mismo concepto de la transfusión segura. Y la transfusión segura siempre tiene que ser basada en el paciente. Tiene que ser pensada en el paciente. Desde el momento que yo hago la promoción, ¿verdad? Toda la cadena de transfusional, la selección del donante, el fraccionamiento, todas estas pruebas que ustedes ven en pantalla, todas van enfocadas a que la transfusión sea segura.
y hasta el reporte de las reacciones transfusionales, el seguimiento posterior a la transfusión, todo esto conlleva. Pero hay un eslabón bien importante en la seguridad del paciente y me gustaría que el doctor Santamaría nos hablara un poco así brevemente cuál es el eslabón principal de la sangre segura. Yo creo que coincidimos tanto con el licenciado Alfaro como con el doctor Estrada. El primer eslabón y el pilar fundamental de la seguridad sanguínea empieza con el donante altruista. Un donante altruista repetitivo que conocemos en el sistema, que está registrado y que es un donante que tiene un alto nivel de compromiso con el paciente que va a recibir ese hemocomponente. Porque bien lo ha afirmado el doctor Estrada, es muy importante, podemos tener la tecnología, podemos tener las plataformas, pero el compromiso que conlleva donar un hemocomponente y el compromiso del personal altamente calificado y entrenado en nuestros centros de procesamiento es muy importante para que tengamos hemocomponentes de la misma calidad en todo el territorio nacional. No importa que sea público o privado, no importa que sea la seguridad social, no importa que sea en el batallón de seguridad militar en un hospital, sino que esto sea un pilar para todos y todas. Pues hay un montón de situaciones, ¿verdad?, que engloba el concepto de la seguridad transfusional, y unas son las pruebas, los procesos seguros que nosotros hacemos, ¿verdad? Como decía el doctor Estrada, ¿verdad? Si vamos a hacer una desplamatización, tiene que ser en un circuito cerrado. Entonces vamos a presentarle unas ciertas pruebas que hacemos en el banco de sangre para hacer que la sangre sea menos dañina posible, o por lo menos evitar un poco la sensibilización, ¿verdad? Se debe, en este tipo de pacientes, se debe fenotipar, ¿verdad?, tanto como receptores donantes a los otros antígenos de sangre, ¿verdad?, que son altamente inmunogénicos o moderadamente inmunogénicos, que generalmente son los otros antígenos, ¿verdad?, del sistema RH y que se incluye en el fenotipaje el antígeno del sistema KEL, ¿verdad? También se debe de realizar, ¿verdad?, dentro del banco de sangre, estudios de anticuerpos irregulares. Esos estudios no son negociables. Todo paciente debe, por obligatoriedad, hacerle el estudio para saber si no hay un anticuerpo que puede causarle una reacción post-transfusional. Para eso existen ya células comerciales rastreadoras, ¿verdad? Todo paciente oncológico se le hace y se le debe repetir cada 8 días. Cada 8 días si tiene requerimientos de sangre. Ya. Si dentro de los 8 días el paciente lo van a seguir transfundiendo, solo se le hace una vez. Si dentro de 2 o 3 semanas requiere, se le vuelve a repetir. Entonces es importante, ¿verdad?, si sale positivo, identificar el anticuerpo y luego buscar una sangre que carezca del respectivo antígeno para que no exista una reacción ligada a este tipo de anticuerpos y antígenos. En la transfusión vamos a ver, ¿verdad?, como dijo ahí el doctor Estrada, el leucocito es bastante dañino de la transfusión, pero entonces lo vamos a considerar como el villano, ¿verdad?, principal de la transfusión, ¿verdad? Y entonces hay que tomar medidas, ¿verdad?, especiales para quitar este villano o disminuirlo del escenario, ¿verdad? Porque hay mecanismos, sobre todo en este tipo de pacientes, que hay un umbral de glóbulos blancos que desencadena, por ejemplo, la reacción febril no hemolítica, que es uno de los más frecuentes, pero hay otros que son más complicados, que ya lo vamos a ver. El leucocito del donante llega al receptor, ¿verdad?, puede activar el complemento de la fracción C3 y luego va a estimular los macrófagos del paciente y se van a liberar también citoquinas que va a desencadenar un mecanismo de fiebre que se va a notar por el aumento de más o menos 1 grado de temperatura con la base previa que tenía. Por eso es importante la vigilancia, los signos vitales previos, los durante y post la transfusión. Entonces, vamos a ver que los granulocitos, ¿verdad?, pueden liberar aminas vasoactivas, ¿verdad?, que van a terminar alterando el ritmo cardíaco. Va a haber liberaciones de pirógenos que pueden también desencadenar una fiebre. Puede haber activación del complemento que puede desencadenar disnea.
El leucocito tiene otros efectos clínicos, ¿verdad? Dentro de las transfusiones, ¿verdad? Como parte de la contaminación del producto que se procesa en el banco, puede causar reacción transfusional neumolítica, puede causar en sus formas un poco más graves, ¿verdad? La aloinmunización, que puede desencadenar, como le explicaba el doctor Estrada, en refractariedad plaquetaria, que esto va a tener como resultado el no incremento del plaquetario y esto va a conllevar a que puede tener transfusiones extra o tratamientos extra. Y todo esto va a conllevar a una larga estancia hospitalaria. También tenemos en otra de las formas graves, ¿verdad? De la afección de los leucocitos dentro de la transfusión, como el hecho de transmitir, de transportar, mejor dicho, virus que son intracelulares, ¿verdad? Como el citomegalovirus, el Epstein-Barr, pero principalmente en pacientes inmunosuprimidos, el recién nacido, el oncológico que están inmunosuprimidos, podría causarle grandes afecciones. Otro punto importante es, por ejemplo, la enfermedad infecto contra huéspedes, ya la mencionaba el doctor. Algunos leucocitos tienen el poder clonar, ¿verdad? Entonces ellos se instalan en el sistema inmunológico del receptor, ¿verdad? Y hay una producción de leucocitos del donador. Eso puede conllevar también a una inmunomodulación, que quiere decir que el paciente puede tener dos tipos de población de leucocitaria y una no ser compatible con la que es los leucocitarios propios de los pacientes. Entonces, ¿qué hace el banco, verdad? Leucodepletar, ¿verdad? Puede hacerlo durante el fraccionamiento, a pie de cama, puede hacerlo también durante, ¿cómo se llama? El posalmacenamiento, prealmacenamiento. Entonces es importante también que saber que los leucocitos no se los podemos retirar en su totalidad, ¿verdad? Pero removerlos es importante, y el umbral, la ABB ha establecido algunos umbrales, ¿verdad? Que se debe de considerar que es importante. Por ejemplo, que la retención tiene que ser por lo menos el 85%, ¿verdad? El 85% de los eritrocitos, ¿cómo se llama? De los leucocitos que están dentro de la bolsa, ¿verdad? Del original. Entonces, según la norma americana, ¿verdad? Tiene que ser menor a 5 por 10 a 6 leucocitos por cada unidad de concentrado. Y según la norma europea, es un poco más estricta, ¿verdad? Él la pone que tiene que ser menor a 1 por 10 a la 6. Entonces, ¿cuál es ¿cómo se llama? Para que se dimensionen cuál es la concentración de leucocitos en una sangre completa, anda aproximadamente de 10 a la 9, ¿verdad? Hasta 10 a la 68 leucocitos en toda la unidad. Cuando se lavan los glóbulos rojos, puede disminuir a un 10 a la 7. Cuando son plaquetas por asféresis, pueden dar entre 10 a la 6 y 10 a la 8. Cuando son plaquetas normales, 10 a la 7. ¿Cuándo vamos a decir que la leucorreducción ha sido efectiva, verdad? Cuando se hace por centrifugación invertida, lo único que podemos lograr es la disminución de un logaritmo, cuando tenemos estos sistemas automatizados, como los que ya la mayoría de bancos tenemos, ¿verdad? Que tenemos las token top o las token bottom, pueden dar una disminución de los logaritmos hasta 2. Pero como ya dijimos que el estándar de la ABB decía de 5 a 10, de menor a 5, ¿verdad? Eso se refiere a que por lo menos tenemos que dividir en un 3% los algoritmos. Y esto solo lo vamos a hacer filtrando la sangre, ¿verdad? Y algunos filtros son de alta, más eficacia que otros, y pueden lograr una disminución hasta 4 logaritmos. Ahora, ¿cuáles son los umbrales de la leucorreducción, verdad? Para disminuir o prevenir la inmunización por los anticuerpos anti-HLA de la clase 1, tiene que ser aproximadamente menor a 5 por 10 a la 6 de leucocitos residuales. Para disminuir la transmisión de virus, ¿verdad? Tiene que ser menor a 5 por 10 a la 6. Por eso que la literatura dice que si nosotros leucorreducimos los productos que le ponemos a los recién nacidos o a los pacientes oncológicos, no necesitamos tamizar la unidad para citomegalovirus. Podemos decir que estamos previniendo la transmisión de un virus.
Y para evitar la inmunomodulación, los leucocitos residuales tienen que ser un poquito más estrictos, menor a 5/10 a las 5. ¿Cuáles son los objetivos de la leucorreducción? ¿Verdad? Disminuir la concentración de células presentadoras de antígenos, o sea, las células dendritas y los monocitos, y también algunos linfocitos. Disminuir la posibilidad de la enfermedad injerto contra huésped, disminuir la incidencia de citomegalovirus y otros patógenos intracelulares. ¿Cuáles son las indicaciones, verdad? En pacientes que han demostrado que tienen presentaciones, ya historias, ¿verdad?, anteriores de reacciones febriles no hemolíticas. Entonces ya es en estos tipos de pacientes, ya el doctor sabe que va a indicar, ¿verdad?, filtrada. Para también cuando tienen pacientes que están programados, ¿verdad?, a trasplantes, ¿verdad?, o con historia de refractariedad plaquetaria, para prevenir infecciones de priones, para la prevención también de la transmisión de ciertas bacterias y parásitos. ¿En qué tipo de pacientes se debe de usar? En pacientes con hemoglobinopatías, anemias hemolíticas hereditarias, ¿cómo se llama? Pacientes que tienen transfusiones seguidas, ¿verdad? Y de sangre han presentado reacciones febriles no hemolíticas, en pacientes con planes de transfusiones, de trasplantes de médula ósea, en pacientes oncológicos, para que el tema que estamos viendo ahorita, en pacientes con anemia plástica, pacientes con, ¿cómo se llama? LMA, pacientes con plan de trasplantes, ¿verdad? Y también, ya sea de órganos, pacientes con transfusiones intrauterinas, ¿verdad? Y neonatos. Existen varios tipos de leucorreductores, ¿verdad? Tenemos la universal, que es dentro del banco de sangre, tenemos la selectiva, que es a pie de cama. O la selectiva, por ejemplo, es la que más se usa porque los filtros son bien caros. Si vos decís, yo filtro todo, ¿verdad? Tienes que tener buen presupuesto. Pero si vas a hacerlo con base al tipo de paciente que tenés, si es oncológico, si es hematológico, si es recién nacido, puede ser una selectiva, puede ser como una opción. Ahí tenemos, ¿verdad?, las varias técnicas para la centrifugación invertida, ¿verdad? En un 80% es la presencia de, ¿cómo se llama?, de leucocitos. Si son glóbulos rojos lavados, tenemos entre 60 y 95% la presencia de leucocitos. Si es por bófico, de un 85 a 95, y en el caso del plasma, que se destruyen los leucocitos por congelación, un 90 a 95, y la filtración, ¿verdad?, tiene una eficacia de un 99%. Ahí tenemos los filtros, ¿verdad? Tenemos la filtración a pie de cama, tenemos las que se hacen dentro del banco de sangre, que ya es una logística un poco más establecida, más tardado, pero se hace ese tipo de filtración universal cuando hay estrategias que para todo el tipo de pacientes. Por ejemplo, en el caso de nosotros, que tenemos bastantes pacientes de todas las especialidades y niños, deberíamos de tener una filtración universal. Pero aunque nosotros andamos filtrando alrededor de unos 50-60% de nuestros productos que usamos. ¿Cuáles son las ventajas, verdad? Si es prealmacenamiento, previene la contaminación de bacterias, previenen la transmisión de agentes infecciosos, de aloinmunizaciones. Como ha sido antes de que el leucocito se destruya, hay una disminución de la citoquina, ¿verdad? Hay un mejor control de calidad, podríamos decir, porque usted tiene el tiempo de hacerle la medición de los blancos antes de ser usado, la estandarización dentro del proceso de filtrado, pero cuando es a pie de cama es un poco más difícil, ¿verdad? Porque hay que entrenar más personal, todo el que va a llevar la transfusión, hay presencia de fragmentos de los leucocitos, ¿verdad? Por lo tanto va a haber un aumento de las citoquinas. El tiempo de filtración también es más lento y bueno, esto puede conllevar, por ejemplo, a que las citoquinas pueden dar una reacción febril no hemolítica también, que de la residualidad. Tenemos los diferentes materiales, ¿verdad?, como el poliuterano, el poliéster, ¿verdad?, que son los que retienen a los glóbulos blancos dentro del filtro. Hay usos de algunos que se hacen como de manera focalizada, ¿verdad?, para pediatría. Pero nosotros no lo recomendamos mucho porque es mejor filtrar toda la unidad, ¿verdad? Por cuestiones de costo, porque no son baratos. Aquí están otros que son para pediatría.
O sea, en el mercado hay diferentes, ¿verdad? También otro de lo que nosotros también hemos implementado es utilizar productos que conlleven a la desplasmatización del glóbulo rojo. Por ejemplo, la mayoría de hospitales ya usamos las bolsas que vienen con soluciones aditivas, que son fraccionamientos semiautomatizados. Entonces, aparte de quitar una buena capa de blancos, permite que el glóbulo rojo no lleve plasma. Al no llevar plasma, va a disminuir no solo las reacciones alérgicas, las reacciones febriles, y también va a disminuir, por ejemplo, las reacciones que están ligadas al plasma, ¿verdad? Como las que tienen que ver con los anticuerpos anti-HD. También se pueden desplasmatizar productos como el doctor Estrada hablaba, ¿verdad? De desplasmatizar cuando las plaquetas no son grupos compatibles. ¿Sí? Y él muy bien decía, no, las plaquetas no tienen grupos, pero van suspendidas en plasma. Entonces, hay un sistema de soluciones también para suspender plaquetas, ¿verdad? Pero son demasiado caras, ¿verdad? Y nuestro poder adquisitivo todavía no estamos en un país de Europa, ¿verdad? Que en Europa lo hacen la mayoría, ¿verdad? Pero está la opción de retirarle el plasma. Entonces pedirle, ¿verdad, compañeros y colegas, que cuando el médico le dice no hay plaquetas de ese grupo, ofrézcale desplasmatizar si usted tiene una centrífuga de ese tipo, ¿verdad? Porque usted le está ayudando a evitar una reacción al paciente. ¿Cómo se hace, verdad? Si alguno se pregunta cómo se hace, tenemos el concentrado de plaquetas, lo vamos a centrifugar a 3200 revoluciones por minuto, le vamos a sacar en una bolsa el plasma y solo vamos a dar la capa de plaquetas, y esa capa la vamos a resuspender con solución salina. Se debe reposar de 1 a 2 horas. Importante, no se pueden almacenar después de haber sido resuspendidas, usarlas inmediatamente pues no llevan ningún tipo de nutriente. Otra cosa importante también es el uso de filtros especiales para la transfusión de plaquetas. Ese filtro ese transfusor cualquiera podría decir, ese transfusor no tiene un sistema de filtro. Él no trae un filtro porque el filtro lo que hace es activar la plaqueta. Y en el caso de las transfusiones que son, como decía el doctor, que son como terapéuticas para prevenir, que son para como prevenir profilácticas, para prevenir el sangrado del paciente, la plaqueta no tiene que estar activada, porque si está activada, hace su función. Es como, como aquellos boletitos, ¿cómo se llaman? Los de Navidad que uno reventaba, o los que explotan y ya no lo puedes volver a usar. Entonces la plaqueta ya activada ya no tiene ningún tipo de función. Este filtro tiene una membrana, ¿verdad? La punta que permite el paso de las plaquetas, reteniendo los grumos y reteniendo también algunos blancos. También está la inactivación de patógenos, ¿verdad? Que está esta metodología. ¿Qué es lo que hace la inactivación de patógenos? Se meten, ¿verdad? O destruyen, ¿verdad? El ADN viral o de cualquier patógeno, ya sea virus, hongo. Y lo que hacen es quitarle el poder de reproducción. Está que es con un mecanismo de acción del amatosaleno. Está otro que es por inactivación con la vitamina B12 y el ultravioleta, ¿verdad? Que es de riboflavina. Y tenemos que es un sueño de nosotros. Eso es un proyecto que tenemos, y gracias al doctor Santamaría, ¿verdad? Que está bien empoderado y convencido que vamos a lograr tener nuestro irradiador de sangre a nivel país, ¿verdad? Que nos permita tener incidencia en el plan de trasplante de órganos, ¿verdad? Y las transfusiones a pacientes de este tipo, porque lo que hace la irradiación, ¿verdad? Inactiva todos los linfocitos, todas las células nucleadas, y lo que va a permitir es tener, ¿cómo se llama?, pacientes que puedan ser candidatos a trasplantes sin tener rechazo al trasplante. Entonces, la viabilidad es bien poca, ¿verdad? Pero por eso se pide de que la irradiación sea enfocada al uso. O sea, yo voy a irradiar al paciente que yo estoy seguro que ya lo voy a transfundir. No puedo irradiar para tenerlo almacenado.